Vamos a hablar de algo muy importante. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal, Inés? Pues bien, a ver, en el episodio pasado estuvimos hablando de cómo el juego libre construye todas las funciones cognitivas. Y ya repasamos: percepción, atención, memoria y lenguaje. Hoy vamos a seguir con las otras tres: funciones ejecutivas, cognición social y motricidad. Eso es. Y como ya dijimos en el episodio anterior, el pensamiento, la inteligencia humana se va construyendo muy poco a poco. Un bebé no nace sabiendo sostener la atención o planificar, no nace recordando algo que no ve o teniendo la capacidad de simbolizar ni de regularse emocionalmente. Todo esto se va desarrollando a través de la experiencia, y en la infancia la experiencia por excelencia, la más rica de todas, la más intensa y transformadora, es el juego libre, por supuesto. El juego que nace del propio niño o niña y que desarrolla el propio niño o niña. Contenta me tienes, un podcast sobre crianza y resistencia, con Inés Aparicio y Elena de la Torre. Venga, vamos a ir con la quinta... ¿Cómo lo llamamos esto? Función cognitiva. La quinta función cognitiva. Es que esto es un poco trabalenguas, porque la quinta función cognitiva es la función funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas, ¿vale? Son un conjunto de procesos cognitivos de alto nivel, altísimo nivel, situado en el córtex prefrontal, que quien no lo sepa ahora mismo que se habla la Larousse lo busque, porque yo no se lo sé explicar. La Larousse. Que permiten planificar, organizar, dirigir, autorregular y evaluar la conducta para alcanzar metas. Que es que lo escuchas así y dices, pero ¿esto cómo puede hacerlo un niño de 2 años? Es como muy... Ya. No sé. Es como desgranar lo que están haciendo realmente. Pues lo hacen jugando. Las funciones ejecutivas son el director de orquesta del cerebro. O directora. Que parece que te tengo que corregir. Es que, tía, qué orgullosa estoy. De las gafas moradas que me den el carnet, que tienes que ahora me lo mismo. Estoy sacando. Que, por cierto, la directora, ¿sabes qué? Bueno, yo es que solo puedo pensar en Rosalía ahora mismo, porque estamos grabando este episodio antes de ir a su concierto. Se va mañana. Voy mañana, o sea, porque esto es en abril, en fin, da igual, ya lo escucharéis más adelante. Pero es una directora de orquesta. Me has leído el pensamiento, porque cuando he dicho es como el director de orquesta del cerebro, he pensado, bueno, o directora como la de Rosalía. O como tu madre. O como mi madre, que no es de orquesta, pero no, sí de coros. Es de coros. Bueno, muy bien. Eso, que las funciones ejecutivas... Y nosotras preocupadas por si iba a quedar un poco soso este episodio. Ya, al final llegamos a las 4 horas hablando de Rosalía. Bueno, yo podría estar 4 horas hablando de ella, sí. Vale. El caso es que estas funciones ejecutivas no aparecen en las fichas ni en las actividades dirigidas, ¿vale? Es decir, no se desarrollan, no se ejercen en las fichas ni en las actividades dirigidas. Cuando estuvimos hablando del puzzle 1000 formas, ¿no? Que tú decías, qué fuerte esto, ¿no? Como que te llamó mucho la atención. Decíamos que los niños y las niñas no entienden sobre el plano, porque en realidad el plano es el mundo representado, ¿no? Es un puzzle. Y eso viene después. Y eso viene después, ¿no? Un puzzle representado es una imagen de, yo qué sé, o sea, un puzzle plano es una imagen de, lo que sea, un caballo, por ejemplo, unos animalitos de granja, representadas en el plano. Claro, lo que tiene ese puzzle es que es sensoriomotriz, es decir, que es tridimensional, que lo pueden tocar, lo pueden experimentar. Su cerebro, al inicio, es puramente sensoriomotriz. Los niños necesitan como tocar, chuparlo todo para poder entender el mundo y empezar a tener representaciones mentales que vienen después. Y luego ya representación en el plano. Claro, o sea, primero es la representación mental de este objeto, ¿no? Como el granito de la permanencia del objeto, de esto que yo dejo de ver, ya en mi cerebro permanece, y es cuando los niños se asoman, ¿no? Al principio, cuando desaparece de su vista, eso ha dejado de estar. Y luego ya es como yo recuerdo ese objeto, y entonces se asoman en plan, estará detrás de mamá. Y también cuando tapan y tal. Empiezan a tener esas representaciones mentales de esos objetos que han rechupeteado y tocado y mirado de 1000 maneras previamente, y luego ya viene el comprender esa representación sobre el plano. Por ejemplo, que hablaba antes de las fichas, que un niño o una niña no sepa en una ficha, que imagínate que lo que dice es pon la pegatina encima de la mesa, pon la pegatina de la...
no sé. El tiesto con la planta. El tiesto con la planta encima de la mesa y ese niño pone la pegatina en cualquier lado, no quiere decir que no Madre mía, sepa. este niño es tonto. No quiere decir que no sepa arriba o abajo, que es, si tú te miras las fichas por detrás, aparece como el contenido que se está queriendo enseñar con esa ficha, ¿no? Para luego Ecuaciones enseñársela diferenciales. al inspector de educación para que vea que tú cumples los contenidos de lo bien. Pues no quiere decir que ese niño no sepa arriba o abajo. Quiere decir que no está entendiendo. Primero, es como muy complejo lo que le estamos pidiendo, muy poco ajustado a su cerebro en ese momento. Y lo que no está entendiendo es que tiene en el plano que poner arriba, abajo, ¿qué es eso? Ya. O sea, no, arriba, abajo es, ¿no? Arriba, abajo, Sí, encima, sí. bueno. Sí, sí. Total, esto venía a que las funciones ejecutivas no aparecen en las fichas ni en las actividades dirigidas, sino en el juego libre. Cuando un niño decide, se frustra un poco, ajusta su plan, evalúa, inhibe, persevera. Bueno, inhibe es como contiene su movimiento, que igual haría así, pero lo contiene porque sabe que Es si como lo... ir despacito y con cuidado. Sí, Uh-huh. sí. Poder como regular el impulso, ¿no? Uh-huh. Persevera, transforma la acción, todo eso aparece en el juego libre y son funciones ejecutivas. ¿Vale? Lo explica Adele Diamond, que es una neurocientífica especializada en funciones ejecutivas. Dice que los niños y las niñas desarrollan estas habilidades cuando tienen oportunidades reales de tomar decisiones, de equivocarse y de resolver sin la intervención directa adulta, ¿no? O sea que el típico momento que está ahí encajando bloques y tú ves que lo está haciendo mal y quieres decirle, mira, se hace así y así, ya está. Pero en realidad eso no le estás brindando la oportunidad. Claro. Aunque tarde 4 minutos, porque luego tampoco es tanto lo que tarda más, pero a ti se te está haciendo... Es mejor no estar. Bueno, y también es como... que eso es lo interesante, ¿no? O sea, lo interesante no es que consiga, pues yo qué sé, no sé en qué estabas pensando. Por ejemplo, lo de encajar en la estrella en la estrella, el círculo en el círculo, sí. Por ejemplo. Sí. Y ir guardando los bloques claro. en el típico cubo con esa tapa que ya tiene las preformas. Eso es. Lo interesante no sería poder... meter cada cosa en su sitio, sino lo interesante es todo lo que pasa para que puedan meter cada cosa en su sitio. Ya. Eso es lo interesante, ¿no? Cómo ajustan la posición, miran desde un ángulo, desde otro, a lo mejor esta no puede, entonces la dejan y cogen la que sí que saben meter. Es como un la meten 3 experimento, veces, ¿no? Y luego vuelven a la difícil, ¿no? Eso es una autorregulación emocional Mm. también. Sí, es el experimento. Entonces, si lo hacemos nosotras o les decimos cómo hacerlo, lo que estamos haciendo es como robarles ese proceso, ese descubrimiento y ese logro también. Claro. Hablábamos lo mismo, es como muy parecido a lo que decíamos con con adelantar las posturas, ¿no? Si tú le sientas, si tú le pones a caminar, aparte de estar quitándole todo ese proceso, que es lo interesante para llegar hasta allí y lo verdaderamente importante del aprendizaje, además le estás como quitando el logro, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, por ejemplo, ¿no? Pues tu hija estaría planificando, ajustando la fuerza, cambiando de estrategia, gestionando la frustración, persistiendo y teniendo atención sostenida y actitud de cuestionamiento, que son 2 características fundamentales del juego libre. Cuando estamos viendo un juego libre de un niño sano, vemos una atención sostenida en el tiempo, una atención que en una actividad dirigida va a ser difícil que detengan, y la actitud de cuestionamiento, que es como todo el rato, ¿no? Como preguntarse y resolver, ¿no? Es que me acabo de acordar que el otro día estuvimos en casa de unos amigos y había preparado la mamá una gincana súper guay. Claro, porque las mayores tienen ya 7 años para 8. Y bueno, a tope, no sé qué. Y claro, también queríamos que las pequeñas participasen. Y la mía pequeña vio el percal. O sea, es que ni hizo el amago de participar en la gincana. Se cogió no sé qué juguetito y se quedó ahí a lo suyo, ¿sabes? Claro, es que es para otra edad, totalmente. Y es verdad que, bueno... O sea, hizo una atención sostenida de lo que a ella le interesaba. Pero la gincana le debió de parecer tonterías de mayores, ¿sabes? Sí, total. Es que, tía, lo tengo que contar, lo de ayer de tu hija pequeña con las fichas.
que nos sí, estaba cuéntalo. contando lo de Egipto. Estaba hablando de Egipto y le A ver, pregunté. Contexto. Sí. En segundo infantil, en el colegio de mis hijas, bueno, en segundo infantil y en todos los cursos infantil, hacen como proyectos, ¿no? Este trimestre, pues es proyecto no sé qué. Bueno, pues les ha tocado Sí. proyecto Egipto. Te juro que hay 20 egiptólogos ahora mismo en esa clase. O sea, mi hija me está diciendo unas cosas de Egipto. Ya, que Sarcófago. no sabías. Ya. Y yo, perdona. O Sí. sea, vete a la 2 ahora mismo a grabar documentales. ¿Y qué te decía ayer? Pues es que ayer no paraba de hablar de Egipto, entonces yo le pregunté, porque además como con una imaginación, y le digo, pero ¿has visto alguna película de Egipto hace poco? Porque igual ha visto, yo qué sé, la del príncipe momia. este. Sí, bueno, ¿cuál es esta? Ah, sí, había una. Que es como de Disney. No Bueno, me acuerdo. Esa, que yo no la he visto, o no la veía demasiado. Y dice, no, tal, digo, es que en clase, y digo, vale. Entonces empieza a contar, es que en clase hablamos de Egipto y entonces no sé qué y tal, y sigue con su historia y tal, y de repente dice, y hacemos muchas fichas, y otra ficha, y venga, otra ficha más. Sí, tío, qué coñazo. Y en plan, soy tan fan de esta niña. Y ella Por no favor. sabe que hay un mundo alternativo en el que los niños Mejor no que hacen no lo fichas. sepa. Nada, morirá sin saberlo. Que no lo sepa. Bueno, vale. ¿Cómo construye el juego libre las funciones ejecutivas? Vale, pues es un poco lo que habíamos dicho antes, ¿no? Cuando un niño o una niña está construyendo una torre, por ejemplo, la típica torrecita, está ahí sentado en el suelo, construyendo una torre, está entrenando planificación y organización, ¿no? Porque la torre, para que salga, hay que planificarla un poco. También lo saben gracias a que se les caiga la torre muchas veces, entonces empiezan a entender cómo hacer la torre para que no se les caiga. Tienen que decidir, ¿no? Como qué bloque escoger, dónde ponerlo, qué va primero, qué va después, cuánto pesa, cuánto espacio deja para el siguiente, cómo coloca su cuerpo para que la motricidad sea precisa y coloque la pieza sin que se le caiga. O sea, esto es planificación y organización, que es una de las funciones ejecutivas. Sí. Vale. Y, por ejemplo, hay un vídeo que yo pongo mucho en las formaciones porque es increíble, de un niño construyendo. Es de Loxi, creo que es de la cinta Juego, Actividad y Pensamiento, segunda parte. Y este niño es Bense. Bueno, yo creo que no llega a los 2 años y es espectacular cómo construye. Te lo juro, es que es como una delicia verle, cómo coge perfectamente, cómo coloca la mano, deja esto aquí, cómo, claro, está construyendo y entonces quiere llegar aquí, pero él está aquí, entonces como que se coloca el cuerpo y pasa la mano por dentro y dices, es un control. Yeah. Bueno, como que hay un control del cuerpo y también una madurez cognitiva, unas funciones ejecutivas súper bien desarrolladas, este niño. Va a ser CEO de Coca-Cola. O sea, increíble, te lo digo. O sea, es brutal ese vídeo. Bueno. Después de todo eso llega la parte maravillosa, que es que la torre se cae, que a nosotros nos puede parecer un fracaso, pero no. Porque eso les da información para seguir. Es que todo es como el proceso científico. Claro, necesitan que la torre se caiga muchas veces para saber cuál es, que para que la torre sea estable, las piezas más grandes deben ir abajo, por ejemplo, ¿no? Luego, en un futuro, cuando ya controlen esto mucho, pueden jugar como retándose a hacer torres invertidas, que es mucho más complicado a nivel de equilibrio, pero eso va a venir después, ¿no? Como primero van probando esto y entonces aprenden que hay más estabilidad si la pieza de abajo es más grande, y es súper importante que la torre se caiga y ellos perseveren porque da flexibilidad cognitiva, que es otra función ejecutiva. Es como si no es por aquí, entonces ¿cómo? Si esto no funciona, entonces ¿qué hago? ¿No? Y es verdad que a veces pueden, bueno, aparte de que se frustran y aprenden a manejar la frustración. Eso está muy bien. Que ya sabemos que es importante. También les da esa flexibilidad cognitiva, ¿sabes? De yo tenía este plan y no funciona y entonces tengo que elaborar otro. No me quedo ahí R con mi plan. ¿sabes? Como un robot aspirador. Eso ¿No? es. El robot aspirador tiene flexibilidad cognitiva. Ya lo han desarrollado para que Hace tenga, así, es verdad, y y lo busca otro rodea. camino. Sí. Pues eso lo hace la mente desde bien pequeñitos. Vale.
Entonces, bueno, los estudios de Gopnik muestran que los niños y niñas pequeñas son como pequeños científicos, ¿no? Formulan hipótesis, prueban, ajustan, es lo que decías, ¿no? Es que Sí. es el método científico Método lo que hacen científico. ellos. Otro ejemplo sería cuando intentan ponerse el zapato solos, ¿no? Que parece un drama, porque, bueno, a veces... Tardan muchísimo. Sí, a veces no pueden, se frustran y necesitan ayuda, bien. Y otras veces tardan mucho y la que necesitas ayuda para... Pues terapia eres tú. Eres tú. Pero en realidad... Es que luego no es tanto tiempo, pero estás tú ahí como en un cúmulo de nervios de que no llegáis. Sí, sí. Y... Lo entiendo perfectamente. Sí. O sea, a mí también me ha pasado con los niños de prepararnos para ir al parque Mm. y me necesito recordar en esos momentos, esto es súper importante. Ya. Yo con la mayor, que ya se ata los cordones, o sea, le he comprado las zapatillas más complicadas. Le he comprado las Converse de cordones, Toma ya. de bota. Vale. Entonces tiene que apretar bien, porque además a ella le gusta ir con el pie súper apretado y ya hacerse el lazo. Entonces, claro, pues las primeras semanas, pues había que echarle ahí 2 huevos, en plan, venga, aguanta Inés. Porque tiene que... O sea, la técnica la conoce, pero la hace muy despacio. Y ya está. Y luego ya, pues la hace. Ya Sí. ha aprendido, como todos los seres humanos, a Sí, atarse sí, los sí. cordones. Es un granito. Sí, sí. Y atándose los cordones están, por ejemplo, haciendo planificación motora, tienen que planificar lo que van a hacer, atención sostenida, requiere mucha atención Sí. sostenida en el tiempo, perseverancia. Sí, Y esto incluye también memoria de trabajo. que es otra función ejecutiva. Sí. ¿Qué es memoria de trabajo? Son como todas las cosas que necesitas recordar cuando Como una estás receta. desarrollando esa actividad. Sí, que luego puedes olvidar, pero que en ese momento es importante que... Vale, O sea, vale. en ese momento la memoria de trabajo, ¿qué sería? Pues este cordón que es más largo que el otro es el que tiene que pasar por aquí, Sí. por ejemplo. No sé. Vale. Bueno, antes hablabas de la frustración, que es importante, ¿verdad? Sí, pero yo quiero aclarar que no es que les tengamos que frustrar. O sea, no hay que facilitarles la frustración todo el tiempo en la vida, porque ya la vida les va a poner la frustración por delante. Eso es, la frustración de la vida cotidiana. Tenía aquí varios ejemplos. Si el cubo no entra, si la torre no se sostiene, si este cierre no se abre, si el agua se derrama. O sea, los niños y las niñas van a tener muchos momentos de su día que sean una frustración manejable, que bueno, es como la frustración adecuada a su nivel, y Adele Diamond habla de desafío óptimo, que sería como algo lo suficientemente difícil para activar las funciones ejecutivas, pero lo suficientemente alcanzable para no bloquearse, ¿no? Como entre las... No valgo para nada, ¿no? Claro, No si llegar a llegas ese punto. Sí, algo que sea entre la seguridad y el reto. Ujú. Decíamos, Sonia Cleas habla de eso, entre la seguridad y el reto. Y así es como debe de estar dispuesta el aula, por ejemplo, entre la seguridad y el reto. O así es como, cuando les dejamos que se aten los cordones, estamos permitiendo este tipo de cosas. Como una pequeña frustración. Si hay un momento en el que no puede más y lanza el zapato para ti, no puedo. Claro, ya entras tú. Claro. O sea, la cosa es que no sea un, ya te lo hago yo todo el Ya. rato, pero tampoco un, no, que esto es buenísimo para tus funciones Hoy no ejecutivas. vamos al colegio. Hasta que no te ates los zapatos. Pues no. Sí. Por favor, equilibrio. ¿Qué no ayuda a desarrollar las funciones ejecutivas? Pues mira, hay 3 cosas. Una, resolver por ellos. Claro. Si resolvemos nosotras siempre, pues no lo van a poder. Desarrollamos nuestras funciones ejecutivas, pero en las suyas no. Eso es. Vale. Les estamos como quitando oportunidades de desarrollarlas. Ujú. La segunda, controlar demasiado el ambiente, ¿no? Que no haya ningún reto. Y no sé, que es lo que decíamos de entre la seguridad y el reto, ¿no? Si todo es para que no se frustre, para que no, tampoco hay un reto. Eso no me pega nada a mí en mi casa. No te pega, pero bueno, es importante para otras. Y eliminar todo riesgo manejable. Esta es la tercera que no hay que hacer. Claro. Y aquí estamos hablando ya del juego de riesgo, que como su principal investigadora es Ellen Sandseter, que es una noruega, me parece, y ella demuestra que las pequeñas dosis de riesgo real mejoran la regulación emocional y las funciones ejecutivas. Que no hablamos de que te pille una ambulancia. No. Hablamos de que... Por ejemplo, sí, ella diferencia riesgo de peligro. Claro. Peligro, pues sería cruzar la calle sola en un momento en el que todavía no. Sí, sí. Pues eso, no, peligro sería subir
demasiado alto que si te Asomarte caes... por una ventana. Asomarte por una ventana, subir tan alto que si te caes te vas a hacer Ya. un daño que no es un rasguño en la rodilla, Es que no te has algo partido más. un brazo. Claro, pero el riesgo es una situación en la que, vale, estamos como... Eso ayuda mucho a entrenar todas las funciones ejecutivas y también a nivel emocional es muy bueno porque te hace como autopercibirte como una persona competente, ¿no? Si yo soy capaz, ¿no? A todas nos gusta superarnos, Sí. ¿no? Y de pequeñas, ¿no? Como ese recuerdo Sí, de he sí. sido capaz de hacer esto, he conseguido subir a esa rama. Tal. Sí. Es muy necesario también en la parte emocional, pero no va a implicar un peligro. Por ejemplo, claro, Todo depende de la imaginación de la madre, ¿eh? Porque yo tengo una amiga que no hay... O sea, es peligro real todo el tiempo, no es riesgo real. Claro, es que acompañar el juego de riesgo Es difícil. Es difícil, ¿no? Porque estamos jugando con el miedo, ¿no? O sea, es como que el juego de riesgo moviliza el miedo, tanto en los niños como en los adultos, ¿no? Pero es como, en los niños más es como es un miedo que no te llega a bloquear, pero que está ahí como para que tú puedas calibrar el riesgo. Es necesario que exista el miedo, porque si no lo tienes, te vas a lanzar, ¿no? Es una emoción que viene a protegernos. Sí. Pero también tiene como esa parte de como, yo siempre digo, el miedo bueno, ¿no? Sería como el salir de tu zona de confort. Bueno, pues da un poquito de susto, pero lo puedo gestionar. Pero claro, para las adultas nos pone en contacto con nuestro miedo. Ya. En las escuelas te puede pasar como madre, pero también te puede pasar como educadora, porque al final tú en una escuela infantil eres la persona responsable. De que ese niño no le pase nada grave, ¿no? Total. Entonces, como, bueno, es algo como difícil de acompañar. Pero es importante poder, yo qué sé, eso, pues trepar a un árbol, sí, para que no sea un árbol altísimo, ¿no? Todas las estructuras, por ejemplo, de motricidad de Pickler van un poco en relación al juego de riesgo. Yo qué sé, pasar por una cosa así de equilibrio. Estaba pensando, me estoy acordando. Bueno, yo no sé si esto está muy bien. Seguramente esté fatal. A ver. El otro día que estábamos en casa de mis padres, de los abuelos, y viven en una parcela cerrada. Esto creo que sí que te lo conté. Sí. Sí. Y entonces la pequeña quería bajar a decirle una cosa a la mayor. Vale, vas a contar el episodio este. Me parece un poco risky play. O sea, yo pensé... Vale. Sí. O sea, yo evalué los riesgos, vi 0 riesgos porque... O sea, en realidad Vale. sí que puedo pensar que va a llegar alguien justo en ese momento, un raptor de niños y se la va a llevar, que eso es verdad que es un miedo que siempre tenemos, ¿no? Pero en realidad las estadísticas, las probabilidades eran bajísimas. Bueno, que era dentro de la urbanización de tus padres. Sí, bajar de casa de mis padres, en un que camino viven en un primero, unas escaleritas. totalmente bajar, conocido para ella. Sí, que lo ha hecho 1000 veces con nosotros. 2000 millones de veces. Bajar, decirle eso a la hermana mayor, no sé qué, y subir, ¿no? Uh-huh. Y yo, sí, tal. Y mi hermano que estaba en plan, ¿la vas a dejar? Y yo, sí, hombre, sí. Yo que soy como, sí. Que tiene 4 para 5. Tiene 4 para 5. Y entonces ella bajó y estábamos hablando. Y digo, qué raro que no suba todavía. Me asomo por la ventana, no la veo por ningún lado. Bajo, me voy a una punta de la parcela, a los columpios, voy a la otra. No la veo. Y yo, vale, pues ahí está. Tía, el qué 0,001% de probabilidades de que viniera alguien y se la llevara. Ya, ha ocurrido. Tú ya, ¿Qué ha podido pasar? Están todas las puertas cerradas de la parcela. Imagínate que pudiera estar una abierta. Vale, yo me salgo, me voy como andando hacia el colegio. No ve nada. Yo ya histérica, en plan, joder. Tía, qué susto. ¿Cómo la has cagado? Yo llamando a mi marido, en plan, he perdido a la niña. ¿Pero cómo la has perdido? Yo, es que nos ha bajado y luego ya lo ha subido. Y ya baja mi madre, baja mi hermano, todos buscándola por el barrio. Pobrecita. Y vuelvo a hacer otra vez lo de ir hacia los columpios. Y la veo en el portal justo antes del de mis padres, mirando por el cristal en plan, hijos de puta, me habéis dejado aquí sola. Y es que la pobre se había equivocado de portal, en lugar del 12 había ido al 14, había subido, había estado llamando al timbre como loca y nadie la abría, se había pensado encima que nos habíamos ido todos. Cuando yo bajé a buscarla debía de estar todavía arriba y ya luego bajo al cristal a mirar, en plan, me han abandonado. Y ya la cogí yo, ¡ay, Dios mío, pobrecita mía! O sea, es que fue... Ya, tía, fue un sustazo. Yo soy como muy de risky play.
Bueno, Pero yo tengo luego que decir que yo ese también. día me arrepentí muchísimo, en plan, eres Claro. una gilipollas. A ver, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver. Tú en ese momento evaluaste riesgos y a ti te pareció algo factible y que no tenía riesgo. Bueno, te puede pasar esto, efectivamente. Pues ya la próxima vez probablemente bajes con ella, ¿no? Pero, Miraría, lo que voy a hacer es mirar por la ventana claro. y que ella vea que lo está haciendo sola. Es que me parece como muy yo importante. justo te iba a decir que yo lo único que hubiera añadido en esa situación era mirar por la ventana. Sí, eso es lo que he aprendido. Claro, No pues dejará está. de hacer esto, pero yo voy a mirar por la ventana. Pero estos son accidentes. Sí. O sea, porque tú no la dejas, que aquí está la diferencia, ¿no? Tú no dejas que ella baje para que se pierda y entonces aprenda y tal. No, obviamente no. Esto es un accidente en una situación. Pensabas que no iba a haber ningún problema, pero ya se confundió de portal. A la vuelta. Pues a la vuelta, pues hay casuísticas que pueden pasar. No sé si sería esto un juego de riesgo o una situación con algo de riesgo o tal, pero el caso es también en esta situación en la que ya se llevó un sustazo, y tú también, es un accidente de la vida, que obviamente nadie busca porque es un accidente, también han pasado cosas buenas en el sentido de ella, o sea, porque cuando ella habla de esto, que ayer también estuvimos hablando de esto con ella, sí, se le pone una cara de como... No sé, tía, no sé cómo explicarlo. Como, wow, lo que me pasó, ¿sabes? Que es como la historia. La historia. La historia de lo que le pasó, ¿no? Entonces, como que, no sé, como que como niña también te das cuenta de todo lo que las adultas movilizan cuando de repente no te ven, ¿sabes? Porque estaba toda la familia buscando por todo el barrio, tú angustiada, abrazándola de cariño y tal. Es como que también hay un factor de, aunque haya sido un sustazo y evidentemente no estoy animando a nadie que lo haga, ¿vale? Por favor, que quede claro. Lo que ella aprende ahí también es como, mamá también estaba muy preocupada por no encontrarme, mamá me quiere muchísimo, toda la familia me quiere un montón. Es como una reacción en el mundo muy grande. Lo que le gusta además a ella, que la quieran. Claro, como a todo el mundo. Claro. ¿No? Y entonces es como que qué importante también se tuvo que sentir ella después de pasar el susto, pobre, pero qué importante se tuvo que sentir ella también ahí, ¿no? Hicimos mucho lo de repetir lo que había pasado. Claro, muy y guay. Entonces tú has venido por aquí. Y luego a la vuelta te has equivocado. Y le decía mi marido, es que me ha pasado a mí como 3 veces, porque es verdad que se ha metido en el portal de antes y ha ido hasta arriba y ha dicho, qué raro está este portal, en plan, no me suena. Sí. A mí también me ha pasado, Gordi. Es que luego lo gestionasteis súper bien. Sí, pues fue de casualidad. Vamos, bueno, pero sí. Poder entenderlo, poder repasar la situación, y yo creo que el haberlo gestionado, porque imagínate que en tu reacción, si en vez de esa hubiera sido ¿dónde te habías metido? Y echar un broncón. Ay, no, pobrecita. Pobrecita, ya. ¿no? Con todo el susto que llevaba ella encima, que obviamente, pues, chica, se equivoca de portal. Claro. Que es una niña que se puede equivocar, ¿no? Es que me estoy acordando de la alegría que me dio cuando la encontré. Ya, tía. Oh. Y es eso, ahora ella, cuando hablamos de la historia, ¿no? Que ayer, como, cuéntale a mi hermana lo que te pasó el otro día, que te perdiste, ¿te acuerdas? Entonces ella empieza como, ¿sabes? Como, ¡guau! Es que me pasó una cosa que no te lo vas a creer, ¿sabes? Como que la situación se ha transformado, ¿no? También a algo, pues que fue mucho susto, pero que luego también pues vio pues lo importante que era ella, entendió lo que le había pasado, es la anécdota que se cuenta de ella, no sé. Sí, a mí me encanta contar cuando yo me escapé de casa sin querer. También, es como que ya lo recuerdas toda la vida. Sí. Y cuando yo me perdí con el perro, 2 horas. ¿Cómo se llamaba? Con Bruno. Sí, buah, qué mal lo pasé y qué mal lo debieron pasar todo el mundo también. Pero bueno, pues es pues anécdotas de la vida. Ella ya tiene una buena anécdota que contar. Ha generado recursos y funciones ejecutivas seguro. Sí. No sé cuáles, pero... Pero, por ejemplo, en este caso, el riesgo dejó de ser manejable. Ya, pobrecita. Porque estaba totalmente superada por la situación, ¿no? Es un ejemplo de aquí, se nos da. Pero es un accidente que puede pasar. El resumen de esto es que la tercera cosa que no ayuda a resolver que no recomendamos hacer para que puedan desarrollar las funciones ejecutivas es eliminar todo riesgo manejable. Por reconducir en el hilo donde estábamos. Sí, perdón. No. Está muy bien. Vale, entonces, por ejemplo, hablando de riesgos manejables, si yo no dejo a la niña
subirse a un tobogán porque me va a dar miedo que se caiga desde la parte de arriba, un tobogán normal, no os imaginéis el Acuópolis, ¿vale? Le estoy quitando la mejor oportunidad de aprender a no caerse. Eso es. Esto es lo que Sandseter llama la paradoja del riesgo. Es paradójico que cuanto más intentamos evitar riesgos, menos preparados están ellos y ellas para gestionarlos, porque no pueden ensayar la situación. Pasa lo mismo como con la frustración, ¿no? Cuanto más movilizamos todo para que este niño no se frustre, entonces no le pongo ningún límite y entonces tal, cuando ese niño llega a una situación de frustración pequeña, no tiene herramientas, ¿no? Y entonces le estamos quitando oportunidades de aprender a gestionar y a desenvolverse en la frustración. Y esto sería lo mismo en el riesgo. Por ejemplo, para poder voltearse tienen que aprender a sostener el peso de su cabeza, porque si no lo hacen, ¡pum!, se van a dar contra el suelo, ¿no? Desde 3 centímetros. Efectivamente, desde esta distancia tan pequeña. Sí. Entonces, eso es un riesgo manejable, porque es que ese bebé no se va a No hacer se va a daño abrir con la eso, cabeza. ni se va a hacer daño, No. prácticamente. Puede llevarse un poquito de susto de repente, esto no lo controlaba yo y ahora he aprendido que lo tengo que controlar. Entonces, esto sería un riesgo manejable, ¿no? Para un bebé chiquitito. Y es muy interesante porque en el alcance de la verticalidad, ¿no? En el desarrollo el desarrollo motor autónomo, ¿no? La distancia del suelo cada vez se va ampliando, ¿no? Primero es esto, y entonces yo aprendo a controlar mi cabeza, luego es un poquito, luego Sí, ya cuando están aquí, haciendo la cobra. eso es, haciendo la cobra, que ya tienen, si le has dejado la fuerza como para esto, y poquito a poco, ¿no? va aumentando la distancia al suelo a medida que van aumentando el control de su cuerpo, y entonces también están aprendiendo a caer y por tanto aprender a no caer, aprender o a caer bien o a no caer. Y esto es un riesgo manejable. Es que me estoy acordando que que lo hacen todos los bebés cuando todavía no hacen la cobra, pero que hacen como el paracaidista, ¿sabes? Que apoyan la barriga y hacen así brazos y piernas y como que levantan el cuello y están así un rato y de repente hacen plonk, en plan, no puedo más. Y si les oye como... ¿Sabes? Como participando de la situación, pero totalmente derrotados. Sí. Vamos a seguir con la 6. La función cognitiva 6. Cognición social, que suena como muy académico, que es básicamente entender a los demás. Sí, es la capacidad de comprender a otras personas, sus intenciones, sus emociones, sus límites, su perspectiva, que se va construyendo, por supuesto, en el juego libre también, bueno, también y sobre todo, y son los procesos mentales que permiten interpretar el mundo social. O sea, no hay que darles charlas sobre empatía. Tienen que jugar. Sí. La empatía no es una cosa que se aprenda escuchando, hay que compartir, hay que esperar el turno. No, la empatía aparece cuando el niño y la niña vive situaciones sociales en la realidad. Y con ejemplos. Y también con el ejemplo, sí. Y las atraviesa, ¿no? Pues por ejemplo, conflictos, negociaciones, acuerdos malentendidos y luego también el juego, ¿no? El juego paralelo, el juego social, el juego cooperativo, el juego de roles. Y así se va construyendo también la cognición social. Y sí, con el ejemplo, súper importante. Ahí yo sigo hablando, vale. Y luego, sí, que no hay que olvidar que en la etapa infantil los niños y niñas tienen empatía, la fase de la empatía es el egocentrismo. ¿A qué edad podían ya pensar en el otro con empatía? Creo que era a partir de los 6. Vale, bien. Digo que yo a la mayor ya la veo totalmente... Sí. Es como que se va... tiene varias fases, la empatía, ¿no? Y al principio está esta empatía egocéntrica que, claro, como ellos están... Creo que de 0 a 2 hay una que... Bueno, o sea, esto es por nombrar cómo se va construyendo la empatía, ¿vale? Pero de 0 a 2 básicamente es imitación, como la base de imitar y me regulo a través de ti. Luego está la etapa egocéntrica, ¿no? De los 2 a los 6, aprox, ¿no? 5, 6, tal. Que es ese momento, ya sabemos, la autodeterminación de todo el mundo es mío y gira en torno a mí. Entonces, ahí es como ese momento en el que ayudan a consolarse al otro con lo que les consolaría a ellos. Que esto en realidad las adultas todavía lo hacemos un poco, pero bueno. Sí, toma un vinito, te va a sentar muy bien. Claro. Y es como, pues, si ellos tienen, por ejemplo, en la escuela, su peluchito de apego,
pues cuando ven a un niño llorar les llevan su peluchito de apego, en plan, este leoncito no sabes cómo calma, ¿sabes? Luego es verdad que, por ejemplo, en las escuelas, cuando permites que en la zona de juego libre esté el objeto propio que traen de casa, está muy bien para desarrollar la empatía, porque los niños ya entienden muy bien que ese objeto es el objeto de apego del otro, ¿no? Como un material muy importante para el otro con el que se calma, y lo respetan en el sentido de que no hay aprenden que no hay que quitárselo y en general no hay que jugar con ello, porque los niños con su objeto de apego es como esto es mío y no me lo quites, ¿no? Sí. Y no juegues con ello. Entonces, como todos tienen el suyo, es como que es esto que se respeta con ellos lo respetan con los demás también. Y cuando ese niño a lo mejor se ha caído, ha llorado, pues le llevan su Ay, qué majos. muñequito. Entonces, el poder permitir que el objeto de apego esté en el aula, en la zona de juego libre, pues también ayuda al desarrollo de la empatía. Nos hemos ido un poco por aquí, pero bueno. Bueno, ¿cómo construye el juego libre la cognición social? Pues esto sería un poco la evolución de lo que sería el juego social, pero primero aparece lo que llamamos el juego paralelo, que es cuando hacen la misma cosa, pero el uno al lado del otro, y como es el placer de hacer algo juntos, ¿no? O sea, como un no matrimonio juntos, de 40 pero, años. Sí, no es lo mismo, ¿no?, estar leyendo tú solo que estar leyendo tú y tu pareja al lado leyendo, tu amiga al lado leyendo, Sí, ¿no? sí. Se disfruta de otra manera ya. Sí, sí. ¿No? O la atención compartida, por ejemplo, como estar mirando la misma cosa. Ver una peli juntos. Que en nosotras sería ver una peli. Para nosotros. Pero, por ejemplo, cuando miran un avión que pasa por el cielo y entonces todos van a mirar el avión. Y ese momento, ¿no?, ahí ya es como... Bueno, está empezando esta parte del juego social, ¿no? Estamos mirando la misma cosa, ¿no? Atendiendo a la misma cosa. Vale. Vale. Bueno, Mildred Parten habla mucho del juego paralelo y de que es fundamental como a nivel de cognición social, ¿no? Como a nivel es una fase del juego social que se va desarrollando. Que no parece social, pero lo es. Eso es, que no parece social porque cada uno está haciendo su cosa, sí, pero es como un poco donde empieza. Luego empiezan como a mirar lo que hace el otro y a imitarse. Vale. Andrew Meltzoff habla de el bebé como el imitador natural. Que eso, ya sabemos que todos los bebés, una de las maneras de aprender es imitando al otro. Y después llega la interacción, ¿no? Como yo te doy esto, tú me das, que también viene mucho de cuando empiezan a repetir escenas de la vida cotidiana, sí, ¿no? Que todavía no es el juego simbólico porque están cogiendo una taza, una cuchara y removiendo. Sí, no hay símbolos. Pero es como un primer paso del juego simbólico, pues estoy como repitiendo esa escena de la vida cotidiana que yo veo y la repito con estos objetos que también son o imitan de la vida cotidiana. Y en esas escenas, claro, ellos también imitan el gesto de dar de comer, de ofrecer agua, y lo empiezan a hacer entre ellos y empieza a aparecer la interacción. También con otro tipo de materiales. Yo pongo esto aquí, tú lo pones allí y entonces empieza ya como un juego más social, ¿no? De un proyecto más conjunto. Yo soy la clienta, tú eres el... Eso es el juego de roles. Juego de roles. El del que estaba hablando es, por ejemplo, hacer una torre juntos. Sí. O estar construyendo una vía de tren y estar con los trenes juntos, ¿no? Y estamos en este proyecto conjuntamente. Pero esto no pasa como si fuera... una cosa que termina la anterior y empieza la siguiente. Esto está todo mezclado. Va sumando, ¿no? Sí. Yo estoy haciendo mi vía de tren y entonces ese también quiere jugar con las vías de tren y entonces estamos juntos haciendo una vía de tren y no es que yo haya pensado, ahora me apetece hacer la vía de tren con esta persona. Eso va un poco después. Pero de repente yo estoy haciendo una vía de tren con esta persona y ya estoy empezando ahí a hacer un juego social. Sí, sí. Luego después vendrá, ¿te apetece que hagamos una vía de tren? Venga, vale, y la hacemos juntos, sí, ¿no? Es como que no es algo que empiece y acabe, sino que está todo como sí, porque encajado. Siguen jugando en paralelo y ya son mayores. Sí. Eso lo seguimos haciendo las adultas, sí. ¿no? Es como lo de leer, ¿no? Lo claro. seguimos haciendo. Vale. Y luego estaba lo que decías tú del juego de roles. De yo soy la profe o yo soy el gatito o tal. Y bueno, pues
aquí estamos entrando ya en el terreno de la teoría de la mente, que sería la capacidad de entender que otra persona tiene pensamientos y emociones diferentes a los tuyos, ¿no? Como esto empieza a aparecer también. Y porque gracias a que yo me ponga en este rol, puedo experimentar lo que este rol hace, ¿no? Y gracias a que yo recree escenas que me han podido pasar en casa, puedo también asimilar emocionalmente lo que pasó. Y entonces yo me pongo en el rol de soy mi mamá que ayer discutió o le echó la bronca a mi hermana y entonces lo hago, y entonces ahora hago de mamá y luego hago de hermana, y todo esto es como un poco terapia. Estas juegan mucho a profesoras. Entonces, la pequeña a veces es la profesora, pues que da unas clases magistrales de cosas. De Egipto podría hacer ahora por ejemplo, mismo. De sarcófagos. Sí. Y la otra hace siempre, fíjate, lo que no es, de niña rebelde que se porta fatal. Claro. Experimenta ese rol. Justo. Lo que no se permite y la siendo otra es ella. como la profesora más paciente del mundo. Abel, ¿sabes? Que tampoco es tanto su rol. Claro. Fíjate, en no el juego se cambian los roles. Sí. Es como que lo que no se permiten ser, ¿no? Porque la mayoría es como muy de las normas y tal, como en lo que sería su identidad, en el juego sí que lo hace. Sí. Y luego cuando la mayor es la profesora y la pequeña es la alumna, claro, le está exigiendo unos niveles académicos que la otra no llega y le echa unas broncas, pero unas broncas. Y la otra me la suda lo que me estás diciendo de la letra Z, a mí que me cuentas. Claro, y ahí cuando los niños echan broncas es una manera también como de digerir esta omnipotencia adulta, ¿no? Que los adultos como que podemos hacer todo y echamos broncas y también decidimos todo y lo sabemos todo, ¿no? Para los niños somos eso. Entonces, como el ponerse en ese rol de te echo la bronca o, joder, ¿quién no ha jugado a corregir exámenes y poner ceros? Sí, ¿no? Y todo rojo, qué mal lo has hecho, ¿no? Y tal, y como que disfrutas de eso. Siendo un hijo de perra. Claro, es un poco una manera de ponerte en el otro lado. ¿No? En el lado, no quiere decir que a ti te estén corrigiendo un examen, ¿no? Dices, oh, qué mal. Pero de repente es como tú te pones en ese lado de poder hacer eso, sí, que a lo mejor en este otro lado tienes miedo de que te hagan, ¿no? Sí. Es muy interesante el juego de roles. ¿Y qué no ayuda a la cognición social? Las pantallas seguro que no ayudan. ¿A qué no? No ayudan las pantallas, ¿ves? Pero antes vamos a hablar de otros que tampoco ayudan. No ayuda, por un lado, intervenir demasiado rápido en los conflictos, porque claro, si yo entro... Esto es como lo del encajar, ¿no? Si yo te digo cómo lo tienes que colocar y te lo encajo yo a ti, te estoy robando la oportunidad de que lo puedas resolver tú. Sí. Con los conflictos pasaría lo mismo, ¿no? Si yo entro a resolver... esto, porque es muy difícil. ¿Te acuerdas? Esto yo lo dije en la primera temporada. No hay que dejarlas que resuelvan sus propios conflictos. Un poco por esto que dices ahora. Pero tampoco es eso. Tampoco las tienes que dejar en plan, venga, quiero que saquéis de aquí. Tía, y esto es muy importante porque yo, ahora que estoy haciendo formaciones este trimestre pasado, veo que, claro, las maestras se han formado tanto como en el no intervenir, ¿no? Tienen tan dentro el no intervenir, el dejar espacio, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Permitir, que está fenomenal, que a veces no intervienen cuando hay que intervenir. Y es como, vale, a ver, no quiere decir el no intervenir en un conflicto, no... Bueno, y es que no es no intervenir en un conflicto. Es no resolver el conflicto Es no resolver el conflicto tú, justamente. Porque acompañar hay que acompañarlo y presente hay que estar. O sea, cuando tú ya no necesitas estar presente en un conflicto es porque tú has trabajado esto tanto que ahora ya los niños saben hacerlo por sí mismos, pero antes has tenido que estar. Entonces, tú puedes llegar a un conflicto y simplemente que con tu presencia sea suficiente, o puedes llegar, observar y relatar lo que observas y solamente con eso los niños ya bajan, comprenden y a lo mejor no necesitan más, o puedes proponer alternativas. Primero, cuando son más pequeños siempre es mejor como ofrecer alternativas. Yo decía mucho como, a ver, se me ocurre que...
¿qué os parece? ¿No? Se me ocurre que podemos tal. ¿Qué os parece? Se me ocurre que podemos guardar el palo, dejar de atizar a Manolito. ¿Qué te parece, Juan? Bueno, si estamos hablando de eso, no vas a ir así, claro. No vas a ir en plan, soy una hada del bosque, vas a ir en plan, ojo, por favor, con este palo, no puedes hacer esto, consolar a no sé quién, ¿no? Sí. Pero es como que primero cuando llegas a un conflicto, que no estamos en ese nivel de riesgo de daño o de daño directo. Un conflicto de compartir un juguete o de que fulano me ha quitado un juguete cuando estaba yo claramente jugando con ese juguete. Eso es. Primero preguntas como él, o dices él, se me ocurre, y luego cuando ya son más mayores y ya llevas trabajando esto un tiempo es más, ¿y qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Porque es verdad que si lo preguntas antes de tiempo les puedes poner como una situación difícil, un poco de examen de, no lo sé, necesito tu ayuda, por favor, dímelo, ¿no? La B. Claro, entonces como que también es Guardar importante. Total, que por favor, no les dejéis solos en los conflictos, pero tampoco los resolváis. Es decir, a la cognición social ayuda no resolver por ellos, pero sí acompañar y estar presente, porque también hemos hablado de que el ejemplo es muy importante. Uh-huh. Vale. Segundo, forzar a compartir. Pues esto... Fíjate, bueno, eso todas las madres... Ya, está muy extendido. Hemos nacido con el... ¡Hay que compartir! Claro. Pues no se aprende obligando a compartir, porque de hecho lo que pueden entender es lo que yo estoy haciendo no es lo suficientemente importante. ¿Y el un ratito cada uno? Claro. ¿Eso qué tal? Pues mira, depende de la situación. Si es una situación en la que solamente tenemos un material de esto, ¿no? Que a veces hay como materiales súper llamativos y que desean mucho los niños, entonces podemos hacer esto de, venga, pues ahora estaba haciendo esto, cuando ella termine, tal. Claro, hay veces que los niños dicen, pues yo estoy una hora con este material, y entonces tienes que regularlo, que sería un ratito cada uno. Pero yo esto lo hago más en 3-6, con el reloj de arena, tal, ¿no? Como materiales más únicos. Es que yo veo que ahora estas pequeñas del grupo hacen mucho lo de regularse su ratito. Muy bien. Y van ellas, que oye, es que se me cae la lágrima, van ellas a las otras y dicen, toma, ¿lo quieres que ya he terminado? Claro. Y eso es un porque lo han aprendido. Sí. Porque han aprendido que una vez ellas han terminado y había otra persona esperando, ¿no? Se lo dan. Eso es aprender con el ejemplo. Uh-huh. Por eso decía, ¿no? No se puede como forzar a compartir, se aprende también con ese ejemplo y esa gestión. Y es un poco lo que hablaba antes del objeto propio, del objeto de apego, ¿no? Como se les ha respetado a ellas, ellas tienen en cuenta también que el otro lo está haciendo, o tienen en cuenta que el otro está esperando, ¿no? Porque primero hay un respeto hacia lo que esos niños estaban haciendo con ese material. Uh-huh. Pero es verdad que yo en 0-3 me parece que esto es muy complicado y no tendría materiales tan únicos en un aula de juego libre. Todo repetidillo para que haya cantidad de un mismo material. Es verdad que a veces... En una casa eso es imposible. Sí, esto es más para aula. Claro. Aunque puede pasar que haya como objetos que de repente... De deseo. El unicornio. El unicornio, en tu caso, fue... Sí. Mi escuela fue la que muñeca azul. Es de la pequeña ya, el unicornio. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Le ha puesto 5 tiritas de colores y entonces la pobre mayor ya ha claudicado. Quédate el puto unicornio. Claro. En un aula te puede pasar también, ¿no? Como nos pasó, teníamos varias muñecas y bueno, no eran todas, tenías varias muñecas, pero eran todas exactamente iguales. Entonces había una que de repente 2 era como la muñeca que querían. Bueno, pues ahí son situaciones en las que es una oportunidad también de aprender esto que después de mayor van a hacer como hacía la tuya mayor, ¿no? Pero es verdad que en 0-3 tenemos que tratar de evitar este tipo de situaciones porque aún es complejo. No están todavía preparados para esas negociaciones. No con... O sea, si surge naturalmente, vale, pero si yo no voy a poner un camión. Ya. Voy a poner 2, 3, 4. Sí. Pero poner un solo objeto de una misma cosa, tienes el conflicto asegurado, va a ser difícil para ellos, para ti. Ya. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Otra cosa a evitar es el exceso de actividades dirigidas, por supuesto. Ficha. Como tu hija. Y otra ficha más. Y luego otra ficha. Escribe 100 veces sarcófago. Esto es
broma. Cuando todo está ya marcado por un adulto, todo está dirigido, pues tampoco hay lugar para que se den estas situaciones en las que yo necesito negociar con el que está jugando a mi lado. Entonces la cognición social, pues más complicada. Y llegamos al punto, Inés. Que era obvio que iba a llegar, que no ayuda. Las pantallas. No solo por el tiempo que quitan, sino porque no hay reciprocidad. Claro, yo te emito. Claro. O sea, no solamente porque todo ese tiempo que estén delante de una pantalla no están jugando, que es lo que tienen que hacer a esta edad, sino porque además eso es de una única dirección, ¿no? Ya. Luego hay alguna cosa así como... Cuando sacamos el reel de las pantallas tuvimos varias haters que nos decían... es que a ti no te cuento nuestras haters, es claro, verdad. yo no me puedo enterar. O sea, sufro. Sí, no, mejor. Yo vivo en el país de la gominola, de que nuestras madres nos dicen, ¡ay, hijas! ¡Qué bien lo hacéis! Y ya está. Y ya está. Es con lo que te quedas. Es el like que yo necesito, el de mi madre y el de la tuya. Sí. Pues bueno, hubo así como varias personas ofendidas con esto que hablábamos de poner las TIC, ir a poner Peppa Pig, sí. eran TIC, no sé qué. Bueno, yo esto lo he visto. Y que no me te lo decían no que me te lo he estabas inventado. inventando. Sí, muchas decían que me lo inventaba. Sí. Bien. Y esto es como lo del Not All Men. Vamos a ver. Después del Me Too, el movimiento Me Too, hubo un movimiento reaccionario de los hombres de Not All Men. Es como, bueno, está claro, no estamos diciendo que todos los hombres seáis unos violadores, ¿vale? Pues esto es lo mismo. No estamos diciendo que todas las profes pongan y hagan TIC poniendo Peppa Pig en el aula. No. Pero que esto a veces pasa. ¿Cómo es la gente también? Es que, bueno. Que si ves una pantalla gigante en un aula de 0,3, es algo que Inés y yo decíamos... Huye. Pues esa es nuestra recomendación. Huye y no mires atrás. Pero oye, si a ti te gustan las pantallas, pues hija, llévale ahí. Esto, en fin. Bueno. O edúcale en casa, de 8 a 5, con una televisión. Te animo a que lo hagas. Qué horror. ¿Ah? Es como como encerrar al perro en la terraza. Esto es igual. Esto de los turnos, ¿no? que empieza a aparecer en el juego social, son turnos reales, sociales. Son turnos que no van a aparecer con una pantalla. No. Reales. Realmente negociados, no, porque eso está marcado. Una pantalla no te devuelve la mirada, no responde a un gesto, no ajusta el tono a tu tono, ¿no? Como ese diálogo tónico también. Entonces, bueno, que no ayuda a la cognición social las pantallas, obviamente. Es como cuando ves Gaby y los gatitos. Bueno, pues es una serie de Netflix de una niña que tiene una casita de gatitos, de muñequitos. Entonces ella se transforma, se mete dentro de la casita y juega con sus gatitos de dentro de la casita. Y entonces es para niños pequeños, ¿no? Y entonces empieza... ¿Sabéis dónde está el rotulador azul? Entonces se pensarán que todos los niños que están viendo la tele dicen ¡ahí! El rotulador azul está ahí. ¡Gracias! ¡Está aquí! Hostia. Cuando en realidad todos los niños están así. Claro, porque es tan invasivo... Sí. Que su cerebro no está activo, o sea, no está... La batería se está agotando. Vale. Su cerebro en ese momento no está... O sea, hablando. No, está solo recibiendo. Y está... Pues en todos los episodios. En fin, esto está ya probadísimo, pero bueno. Vale. Demostradísimo, pero lo seguiremos diciendo. Vale. Pues eso, muy bien. Vale, llegamos a la última función, la motricidad. Sí. Ya sabemos que moverse es desarrollar el cerebro, lo aprendimos en el episodio 9 de la primera temporada. Os animo a que lo escuchéis, que es muy interesante, ¿vale? Sí. No es porque sea mi podcast. Es que es verdad. Es así. Es verdad que culturalmente tratamos la motricidad como lo físico, sí, como separado de lo cognitivo, pero en realidad es que los bebés empiezan a desarrollarse a través del movimiento y su cerebro también se desarrolla a través del movimiento y la emocionalidad también. Entonces, bueno, es como la motricidad es pensamiento. El cuerpo es el primer instrumento cognitivo y la neurocientífica Esther Telen lo explicaba así. El movimiento organiza el cerebro. Y esto pues es que está también muy estudiado, ¿no? La psicomotricidad es como va de un poco escribir por ahí. A mano. Sí. A mí me organiza el cerebro escribir. Mira, hay mucha gente que puede lo que hace, sea old fashion, pero no. Yo todavía tengo mi cuaderno de papel en el trabajo. Puede que los jóvenes ya solo tengan OneNote y esas cosas. Muy probablemente. Yo ahí, con mi papel y mis colorines. Bueno, pero todo lo que estás haciendo al escribir
¿no? Al final, aunque tú ya lo tengas automatizado, porque tu cerebro ya tiene las rutas y todo eso, desde luego no es lo mismo que este movimiento. Ya. ¿No? Esto no es lo mismo que esto. No, vamos. Vale, ¿cómo construye el juego libre la motricidad? Vale, pues para que la motricidad se desarrolle bien, el niño o la niña necesitan experiencias reales con su cuerpo. Es decir, moverse. ¿Vale? Y eso solamente ocurre cuando pueden moverse libremente. ¿Vale? Libremente, es decir, que no les vayamos colocando en posturas que no pueden, o, a ver, puedes hacer un circuito de psicomotricidad, si quieres. Sí, bueno, eso es un juego, Puedes, ¿no? puedes proponerlo. O sea, me refiero que también hay mucho de la actividad dirigida en la motricidad, pues bueno, pues se van a mover. Pero al estar, primero, que le va a pasar probablemente como la tuya pequeña el otro día, que dijo, muy bien, este circuito, yo me voy con mis cosas, ¿no? Sí. Como que la atención ahí va a fallar. Sí. Y por otro lado no va a estar ajustado a lo que es, a lo que cada niño, porque cuando tú propones una actividad para 20 niños, no va a poder estar ajustada a cada los uno 20. de los 20, ¿no? Mm. Si dejas que sean ellos los que experimentan, van a buscar lo que necesitan, lo que les interesa, etcétera, etcétera. Ujú. Cuando el bebé está en el suelo, por ejemplo, apoyado sobre la espalda y gira de lado por primera vez, descubre que su pie tiene peso, descubre su pie, descubre su mano, se impulsa para coger algo, rueda sin querer, intenta incorporarse, prueba apoyos distintos, calcula distancias, está desarrollando la motricidad, la cognición, también la parte emocional, ¿no? Como estas tres cosas, estos tres planos, ¿no? Lo físico, lo cognitivo y lo emocional. Van construyendo su esquema corporal, que es la base de quién soy yo. Porque para poder saber quién soy yo, tengo que saber que ese es mi pie, que esta es mi mano, Sí. que aquí termino yo y aquí empieza el mundo, el otro. Y estudios como, por ejemplo, de Telen, Adolf, Campos y Galloway, bueno, Muy estudiosa. y mucha más gente, además de ellos, muestran que el movimiento espontáneo hace madurar el sistema vestibular, el equilibrio, la coordinación ojo-mano, la propiocepción, y ya hemos hablado aquí mucho de lo importante que es el sistema vestibular y el equilibrio, por ejemplo. Uh-huh. Y todo esto es arquitectura de pensamiento. Es decir, que los niños y las niñas se puedan mover, desarrolla su cerebro, estructura, aprenden su esquema corporal, quién soy yo, dónde termino, desarrollan también su emocionalidad. Esto se ve mucho en aulas de psicomotricidad en las que a lo mejor hay como bloques gigantes de construcción y entonces hacen una casa que ya ahí están usando los tres planos, ¿no? Y luego después de haber hecho todo eso se meten dentro, descansan y como disfrutan del estoy aquí dentro y luego salgo fuera, y todo eso se hace a través del movimiento. Y luego es una cosa muy importante que desarrolla la motricidad y el permitir moverse sin estar dirigiéndoles, es lo que se llama calibración, que es lo que genera la eficacia de movimiento, ¿no? Poder calibrar cuánta fuerza necesito para, cuánta distancia puedo cubrir o a cuánta puedo llegar, hasta dónde llega mi brazo, desde qué altura puedo saltar sin hacerme daño, o hasta dónde puedo llegar sin caerme, ¿no? Y Sí, voy ahí y de repente aquí ya me veo mal y entonces retrocedo y ahí están calibrando. Y esto no se puede enseñar explicándolo y tampoco dirigiendo, hay que permitir que se muevan y que ellos calibren. Ya. Porque si yo te digo, súbete hasta ahí arriba, me estoy saltando la parte de que tú calibres hasta dónde vas a llegar. Claro, sí. Vale. Se me ocurre también esto del movimiento, lo de mover los muebles por la casa, que la tata llamaba a la pequeña la moza de las mudanzas, y la llamamos también Luisa la de encanto, porque mueve iglesias, mueve puentes, y eso lo pasan todos por ahí, ¿verdad? Sí. Además cuando son bastante pequeñitos, ¿no? Ahí están desarrollando control inhibitorio o autorregulación, ¿no? Porque tienen que regular la fuerza, la dirección, la velocidad, la postura. Cuando tú mueves algo muy pesado, ¿no? Si eso pesa menos y tú aplicas mucha fuerza, se te va. Si pesa mucho y aplicas poca, no lo mueves. Entonces tienes ahí que estar calibrando y tienes que estar regulando. Y además, cuando vas cogiendo velocidad, cada vez coges más velocidad y cada vez necesitas menos fuerza, ¿no? Entonces todo eso lo van experimentando. Es como muy interesante lo de mover grandes muebles.
Esto lo ha documentado mucho una investigadora que se llama Esther Telen, que ya la hemos mencionado varias veces en el episodio. Y luego estaría la parte emocional, ¿no? Para los niños y las niñas es muy importante el impacto que yo tengo en el mundo. Entonces, mover muebles grandes, ¿no? Y de repente reorganizar todos los muebles de este espacio y darle un aspecto totalmente diferente, y que yo haya hecho eso, es muy interesante a nivel emocional, tiene un impacto muy grande en el mundo lo que yo he hecho, y bueno, como en la autoafirmación también, como ese momento de la fuerza y tal, es muy interesante. Uh-huh. Este también puede ser considerado uno de los juegos de riesgo, que ya hemos hablado, ¿no? Que Sandseter explica que estas acciones que aparentemente pueden ser como de niños brutos, ¿no? Incluso como, ay, es que qué salvajes son, como me han dejado la sala o no sé qué, ¿no? Como que podemos poner una connotación un poco negativa a este tipo de juego de mover muebles grandes. En realidad están desarrollando una mezcla muy interesante entre regulación emocional, función ejecutiva y autoconfianza corporal. Uh-huh. Entonces es un juego en realidad súper valioso. A mí me pasaba que en clase tenía un peque que era tenía como mucha fama de brutote, y hacía muchísimo este juego. Y era como lo más grande era lo que él levantaba. Y yo siempre trataba de explicar a su familia lo importante que es ese tipo de juego, lo interesante que es, todo lo que está desarrollando, ¿no? Porque es como que desde la mirada adulta le damos con mucha más importancia a un niño que haga la pinza perfecta y haga así y meta esto allá, y no a un niño que te mueve todos los muebles de la clase o que es capaz de levantar algo muy grande y pesado y moverlo a otro lugar. Y es súper valioso también. Sí. Otro juego que me acuerdo para hablar de motricidad, el de esconderse dentro del cestito de la ropa sucia, que es bastante pequeño. Y la tata las llamaba las Houdini. Eso lo han hecho las dos. Aunque vas a la habitación, pero ¿dónde está? ¿Y dónde están? ¿Dónde está? Y está en un cestito de la ropa sucia, que es pequeñito, con tapita. Sí. Y está ahí, ¡chuc! Ese juego tiene muchos niveles, ¿no? Porque también puede ser un juego de reaseguramiento, que sería como el cuckoo trash, el me escondo y aparezco, que ahí practican la presencia, no presencia del adulto, ¿no? Como que a nivel emocional es muy importante, que primero estaría como para momentos de angustia de separación, cuando acaba de aparecer la permanencia del objeto, y entonces los niños entienden que mamá es una persona separada de mí, y entonces cada vez que mamá se va yo me asusto porque a ver cuándo vuelve, ¿no? Antes no tenían esa concepción. Entonces aparece mucho este juego del cucutrás, del esconderse y salir a decir hola, y luego también el de esconderse, ¿no? Y quedarse mirando ahí y hasta que ya aparecen. Sí. Entonces sería un tipo de juego de reaseguramiento, y también está en la categoría del juego de riesgo, como el desaparecer y el esconderse, e incluso el hacer juegos ocultos a la mirada del adulto podría ser un juego de riesgo también. Luego, por otro lado, lo que están haciendo también es como, en esos momentos en los que se meten en cosas, en cestos, por eso es muy importante tener como cosas en las que se puedan meter, están experimentando el volumen y el tamaño de su cuerpo y el de los objetos, ¿no? Y igual que lo hacen con las anillas, ¿no? Y los trasvases de todas las anillas en un cuenco, otro cuenco vacío, las trasvaso, ocupan lo mismo, o las meto en un cuenco más pequeño y veo que se derraman, y así van aprendiendo. O en un cuenco que a lo mejor tiene una forma diferente pero la misma capacidad, ¿no? Lo van aprendiendo a través de esa experiencia. También lo hacen lo que hacen con los objetos, lo hacen con su cuerpo. Entonces muchas veces aparece esta secuencia de juego de un niño que ha coleccionado todas las anillas en un cuenco, lo deja ahí, se mete en una caja, coge el cuenco y se mete el cuenco con él en la caja, vacía todo el cuenco y está como él con todas las anillas dentro de la caja, sale, vuelve a coleccionar las anillas y a lo mejor repite la acción o se va a hacer otra cosa. Qué gracioso, no sabía. Esto es como una escena de juego muy típica y habla de si dejamos que, gracias al juego libre, termine toda esta acción, todo este proyecto mental, en realidad está como comprobando volúmenes y haciendo
con este objeto un poco lo mismo, pero con su cuerpo, ¿no? Porque lo que hacen con su cuerpo luego hacen con los objetos también. Y bueno, pues es muy interesante. Un psicomotricista, André Lapierre, decía: el cuerpo es el primer territorio del niño, ¿no? En el cuerpo experimentan. Y lo hacen a través del juego, por supuesto, que a través de esto construyen todo lo demás. Vale, ¿qué no ayuda a la motricidad? Me queda un 5% de batería. Venga, vamos a llegar porque estamos terminando. Pues no ayuda, por supuesto, si nos escucháis, ya sabéis, ponerles en posturas que no hayan alcanzado por sí mismos. Esto Amy Pickler lo demostró observando a 720 bebés en un desarrollo longitudinal, en un estudio longitudinal. Y bueno, pues afecta al equilibrio, a la coordinación, a la confianza, a la eficacia de movimiento, a la calibración, todo esto. Y tenéis más información en el episodio 9 de la primera temporada. Segundo, los aparatos restrictivos, como las hamacas, los tacatacas, porque no les van a permitir, cuando les ponemos ahí, pues no les estamos permitiendo moverse, están perdiendo oportunidades de movimiento. Y esto también no lo decimos solamente nosotras, también lo dice la OMS y la Asociación Española de Pediatría. Y el tercero, prohibir cualquier riesgo, lo que decíamos también antes, ¿no? Con las funciones ejecutivas. Si nunca pueden trepar, nunca pueden subir a ese escalón, nunca pueden empujar algo pesado, no calibrarán el riesgo y se caerán más. Es la paradoja del riesgo. Vamos a concluir. Y me voy a repetir y me voy a reafirmar. Vale. La idea es sencilla. Los niños no necesitan más actividades dirigidas para aprender. Necesitan tiempo libre y juego libre. Sí. Más suelo, más parque, más juego espontáneo, menos pantallas, por favor. Sí. Por favor, no aleléis a los niños con las pantallitas. Y hoy la neurociencia demuestra lo que la pedagogía lleva diciendo muchos años, que el juego libre es esencial para el desarrollo humano y construye todas las funciones cognitivas, que son, a modo de conclusión, percepción, atención, memoria, lenguaje, que son las que vimos en el episodio anterior, y las funciones ejecutivas, cognición social y la motricidad. Todo ocurre mientras juegan por iniciativa propia. Así que si queremos niños y niñas curiosas, creativas, capaces de concentrarse y de resolver problemas, hay que dejarlos jugar. Que de hecho, además, es uno de los derechos de los niños, el derecho al juego. Es verdad. Agnes Santo decía: el niño no juega, el niño vive. Y es que viven a través del juego. Pues muchas gracias, Elena, y muchas gracias también por escucharnos a todas nuestras contentitas. Sí. No olvidéis suscribiros, por favor, a nuestro canal de YouTube, @podcastcontentametienes. Y también estamos en otras plataformas que son Spotify, Apple Podcast e iVoox. Bien, si alguna familia o equipo docente necesita asesoría o acompañamiento, Elena tiene un proyecto en el que se dedica a esto. Tenéis toda la información en proyectocaminandojuntas.com. Sí. Y, por ejemplo, bueno, ya lo ha estado hablando durante todo el episodio, que va a hacer formaciones a escuelas infantiles y puede hablar de todo esto, el juego libre, que sabe un montón. Movimiento libre, socialización, sí, juego de riesgo, hicimos una también. Bueno, es que hay tantas cosas. Hay tantas. El acompañamiento a las familias, hay muchísimos temas. Acompañamiento de conflictos. Sí, sí. O sea, muy interesantes las formaciones de Elena para profesoras. Muchas gracias, Inés. Ay, de nada. Mi publicista personal. Por 0 euros. Publicista peor pagada de España. Sí. Vale, hasta aquí por hoy. Os dejamos para que podáis volver a desquiciaros 2 semanas más. Y como decía Eva Calo, actuamos en el presente, educamos para el futuro. Vale, y yo voy a dar un ánimo con los juegos de cuentas que desarrollan la motricidad fina, ¿vale? Porque si llegan a casa antes de los, no sé si son 7 años, Elena, corrígeme, no tengo ni idea. Depende del tamaño de las cuentas. Pues así, muy pequeñitas. Muy pequeñitas, pues ojo, cuidado, habría que ver las especificaciones de la edad. Bueno, pero no me voy a referir a los ahogamientos, pero digo que vale. si en lugar de a los ¿pero 8 a qué te refieres? años, ¿A los de para hacer pendientitos? Sí, para hacer collares. ¿Así tan chiquititos? Sí. Vale. Si tú tienes una hija de 8, 9 y una hija de 4, ya 3 no. o 5, que no son los... Bueno, 5 ya es muy mayor. El caso es que va a haber un riesgo muy alto de que termine por todo el salón todas las mini cuentitas. O sea, ya no estoy hablando de que se lo traguen y luego la cagarán. Eso no pasa nada, ¿no? Claro, yo entiendo que esas que son tan chiquititas no hay riesgo de... Asfixia. Pero hay riesgo de volverte con una loca. Niña de 5 años. Mucho ánimo. Sí. Esto yo siempre lo pienso... Pues fuera la música. Porque yo siempre recomiendo, ya sabes, las anillas y los nins, que a mí me fascinan. Sí. Pero claro, una de las cosas que van a hacer es
Ya, pero eso es un riesgo manejable. Porque recoger eso Sí. no es como recoger las No, mini cuentas no. que se van a quedar entre las lamas del parqué. Sí. ¿Sabes? Y cada día de tu vida que veas esa cuenta rosa que no puedes sacar de ninguna forma, pues te vas a cagar en todo. Entonces, ánimo. Ese es el típico juego que hay que hacer con presencia adulta. Porque si no, a no ser que tengas una hija como la tuya mayor, tan responsable. Ya, pero luego está Claro, que tiene una hermana pequeña. claro, sí. Es lo que hay. Bueno, a todas aprendemos. Sí. Esto, o sea, lo de ensayo y error en mi casa, bueno, en todas las casas, así de veces. Sí. La licencia para cagarla está a la orden del día. Vamos, totalmente. Sí. Bueno, al final no ha salido mal. Ya, nos daba miedo que fuera un episodio demasiado Muy aburrido. denso. Sí. Pero no sé, bueno, ya nos lo dirán nuestras contentitas. No sé si las haters no hace falta que nos lo digan. No. Bueno, yo no me voy a enterrar. Ya. Podéis comentarnos, pero con respeto, por favor. Con respeto y amor. Respeto y amor. Gracias. Adiós. Adiós.